grabar también. A pasar a la, a la lógica o a la inquietud, al objetivo general de cómo hago para decir algo sobre lo que no conozco, ¿verdad? Lo que no conozco en diferentes contextos. Entonces, ya usar esa muestra para hacer una inferencia. Entonces, a eso se refiere. Aquí voy a compartir las filminas. Y hoy entonces lo que vamos a empezar a hablar es sobre probabilidades. Entonces aquí ustedes tienen este esquemita que lo que nos dice básicamente es que tengo una población, un grupo de elementos, de personas, de artículos, de cualquier unidad de análisis, pues, ¿verdad? Una población de elementos que son todas las unidades que nos interesan. Y de esa población, por temas de presupuesto, de tiempo, de practicidad, no voy a poder estudiarla toda, sino que extraigo lo que se trata de representar aquí un poco como esta partecita, este círculo que está dentro de ese círculo grande. Extraigo una muestra, observo una muestra, la cual me produce datos. Produce datos quiere decir, aplico un instrumento, un cuestionario, como el que ustedes enviaron en su momento a sus contactos, o hago observación literalmente, por ejemplo, cuando una persona va al supermercado, ese consumidor, cuánto tiempo se queda frente a la góndola, revisando los artículos, revisando precios, revisando el surtido en general de opciones que tiene disponibles para lo que necesita comprar. Todo eso yo lo puedo registrar a nivel de datos sin preguntarle también, ¿verdad? Recuerden que ahí hay diferentes tipos de técnicas que podamos utilizar para producir datos en un contexto, en una situación en la que no hay información disponible, que no existe la información, ¿verdad? Entonces, producimos esos datos en el paso 1 para con esa muestra, en el paso 2, ahí hacer un análisis de datos exploratorio. Entiéndase, hacer estadística descriptiva, ¿verdad? O sea, ¿qué hago ahí? Aplico todo lo que hablamos de las herramientas a nivel de resumen de información con cuadros, con gráficos apropiados para el objetivo que estoy intentando transmitir o las preguntas que estoy intentando contestar. También utilizo las medidas de tendencia central, las medidas de posición para poder decir cuál es el valor representativo de ciertas variables, cuando esas variables son continuas o discretas. Hago los análisis también de qué tanto se parecen todos esos valores y esos elementos a esa medida de tendencia central, inclusive eso es con las medidas de variabilidad, e inclusive podría usar medidas como percentiles como para caracterizar y decir cómo se comportan aquellos grupos que tienen valores más altos o más bajos. Todas esas técnicas son como, justamente como dice la palabra ahí, explorar cómo se comportan cada una de esas variables, desde las nominales hasta las continuas. Y luego, todo ese análisis exploratorio lo realizamos con el objetivo de poder hacer lo que dice ahí en rojo, inferencia, ¿verdad? O sea, de poder devolvernos y decir algo sobre la población. Nótese aquí que la población con certeza no la voy a conocer nunca. O sea, en los 99,9% de los contextos en los que trabajamos, la población va a seguir siendo desconocida por los temas de presupuesto, practicidad y alcance, etcétera, que les decía al puro inicio. Entonces, como yo no conozco con certeza esa población, lo que necesito es un instrumental, son herramientas ahora, ya no para resumir y comunicar adecuadamente información, sino para modelar, ¿verdad? Para poder calcular probabilidades
de qué podría estar pasando con la población, dado que observé esta muestra, ¿verdad? O sea, yo observo esta muestra, entonces si yo, por ejemplo, obtuve en la muestra un consumo medio, por ejemplo, de yogurt, ¿verdad? Por semana de 1 litro o 1.2 litros en promedio. ¿Cómo estimo la cantidad de yogurt que consume cada persona en la población? El hecho de que mi muestra me haya dado un consumo de 1.2 litros por semana en promedio, no quiere decir que la población a fuerza también va a consumir 1.2 litros, sino que va a haber cierto nivel de incertidumbre, ¿verdad? O sea, ¿qué es la diferencia entre contar con la estadística y no contar con la estadística para decir algo sobre la población? Que si yo no contara con la estadística, simplemente tendría que decir, bueno, la muestra fue 1.2 litros, ¿verdad? ¿Cuánto es la población? Pues es incierto. No podría decir yo en qué rango de valores, por ejemplo, es probable que se encuentre la población. Lo único que puedo decir es que es incierto. Pero teniendo la estadística, yo podría decir con un grado de probabilidad entre qué valores de consumo promedio por semana de yogur deberían andar todos los estudiantes de la universidad, con base en la muestra que levanté. Todo eso, por supuesto, partiendo de que esa muestra se seleccionó de forma aleatoria, siguiendo todos los principios y buenas prácticas de cómo obtener esos individuos, entre comillas, representativos de la población. Entonces, es el ejercicio que vamos a seguir buscando hacer acá, es cómo uso las reglas y las leyes de probabilidad para poder pasar de la muestra a decir algo, a inferir algo sobre la población. ¿En qué situaciones? Bueno, puede ser las típicas, digamos, de que yo tengo información de, por ejemplo, ventas de mis productos, del portafolio. Por ejemplo, yo les comentaba que trabajamos con Coca-Cola. Yo trabajé mucho tiempo en Coca-Cola. Las ventas de los productos de Coca-Cola en los últimos años, divididos por mes, por semana, inclusive si se necesitara. Y con base en ese comportamiento pasado, hacer una proyección al futuro, ¿verdad? Entonces, lo conocido, que es el pasado, lo que es seguro, cierto, ¿verdad? Me va a servir, por ejemplo, haciendo análisis de series de tiempo, como hablamos la vez pasada, ¿verdad? Haciendo toda esta descomposición de lo que son tendencias calculadas matemáticamente y lo que son estacionalidades principalmente, y de pronto algunos también cambios en el ciclo, nos podrían también dar luz de cómo se debería comportar esas series o esas ventas en el futuro. En otras palabras, ¿cuánto espero yo vender en el segundo semestre, ¿verdad?, de este año? ¿O cuánto espero vender el próximo año completo, el 2022? Y entonces, entre más plazo que quiero yo proyectar al futuro, probablemente voy a tener también más incertidumbre, es decir, más error, más imprecisión sobre cuánto realmente es razonable esperar que se venda. También podría pasar otro escenario, que es esa de la muestra a la población, que es el que les comenté ahorita, en el que, por ejemplo, yo podría, igual en el contexto este que les decía de una compañía de consumo masivo, ¿verdad? Preguntarle a las personas, por ejemplo, en el caso de galletas, preguntarle a una muestra de personas para qué ocasiones de consumo usan determinadas galletas. Si es para compartir con amigos, si es para el consumo en merienda entre las pequeñas pausas y recesos que hacen del trabajo, si es para desayunar, etcétera, ¿verdad? Entonces, diferentes ocasiones de consumo que puedo preguntarle a esta muestra de individuos que seleccioné
y con base en esas respuestas que me están dando, que me dan proporciones, por ejemplo, de gente que usa estas galletas que me interesa promocionar de forma más efectiva, en la proporción de gente que la usa para una ocasión de consumo de desayuno. Y con base en esa proporción de gente que dijo que la utilizaba en esa ocasión, poder proyectar también qué porcentaje de gente en la población, en qué rango de porcentaje de gente en la población podría estar consumiéndola en esa parte del día o para esa ocasión. Y esa sería otra situación, ¿verdad? En la que entonces uso mi muestra para proyectar a la población, lo cual me podría servir, por ejemplo, para decir, bueno, si entre tanto por ciento de tanto por ciento están consumiendo para desayuno, entonces, ¿cuál es la ocasión, cuál es el potencial de ventas que tengo para desayuno, ¿verdad? Multiplicando esos porcentajes de personas por el público target completo, ¿verdad? La población target completa, eh, por la penetración de producto que tengo y lograr de alguna forma al final decir en cuánto pesa en ventas cada una de esas ocasiones de consumo a nivel de la población. Eso sería, digamos, un uso que se le podría dar en ese sentido, o para qué me podría servir la estadística en ese escenario de inferir de una muestra hacia una población. Y el tercero es ese que está indicado ahí, variable 1 a variable 2. Recuerden que uno de los gráficos que habíamos estado utilizando, que vimos, que era relevante, era relacionar una variable con otra, ¿verdad? Lo que llamamos los diagramas de dispersión, los scatter plots, ¿verdad? En inglés, ustedes los vieron por ahí seguramente. Esos es para, por ejemplo, relacionar qué tanto está relacionado el volumen con el precio de un producto, ¿verdad? Para seguir en todo este mundo de consumo masivo. Entonces yo, por ejemplo, podría vender cerveza, por decir algo, ¿verdad? Entonces la variable 1, que es el precio de la cerveza, podría estarme afectando las ventas de la cerveza. Entonces, ¿cómo uso la muestra de información que tengo, ¿verdad? O sea, un comportamiento pasado en cuanto a esa relación ahora entre esas dos variables para decir qué pasaría si yo muevo el precio tanto por ciento hacia abajo o tanto por ciento hacia arriba. Y esas estimaciones siempre van a tener, igual que en todos los otros escenarios, un nivel de incertidumbre, un nivel de error asociado, pero de nuevo la estadística a partir de todas estas técnicas de probabilidad que vamos a ver, me permite ponerle un poco dimensión al asunto, ¿verdad? O sea, en qué rango de valores debería estar creciendo o cambiando el volumen, por ejemplo, de ventas de esa cerveza eh, en función de los cambios de precio que se dan. Y eso se traduce en algo como elasticidad de precios, por ejemplo, y otro tipo de análisis que son bastante utilizados en el mundo de consumo masivo, pero le estoy dando ejemplos de de ese mundito, digamos, pero son lo poderoso, digamos, de la estadística ahí es que se aplica a cualquier escenario que ustedes quieran, como vimos en la primera sesión de todas, donde hablábamos de aplicaciones en temas de calidad, ¿verdad? De auditoría, de finanzas, etcétera. O sea, vean que la estadística en ese sentido es simplemente una herramienta, es como un pico y pala, ¿verdad? Para poder hacer estas inferencias y simplemente necesita interpretar y entender bien cuál es el contexto de datos en el que está, pero se aplica en cualquier rama, en cualquier disciplina científica. Bueno, entonces, pasando de esta introducción, entendamos un poco algunas nociones básicas de probabilidad. Ya les decía un poco, ¿verdad? Y aquí retomamos donde habíamos como que dejado ese cabo suelto
en la sesión 1, en la que apareció aquel cómic, ¿verdad? Aquella tira cómica del amigo que fue al restaurante, ¿verdad? Con su pareja, y trató de calcular la probabilidad de que la sopa estuviera buena, ¿verdad? La sopa que está en el menú. Ahí decíamos que ojalá que nunca nos toque salir a cenar con alguien que tenga ese tipo de aficiones. Eh, pero en todo caso, la figurita nos servía como para entender realmente cuál es el espíritu o el verdadero valor agregado de la estadística. Y la palabrita clave que nos quedó, o espero que nos haya quedado desde esa sesión, es el asunto de cuantificar la incertidumbre, ¿verdad? O como dice aquí, determinar el grado de certeza. ¿Qué tan cierto es, qué tan probable o la certeza que tengo sobre cierto fenómeno, ¿verdad? Que ocurra cierto fenómeno siempre que estemos en un contexto de incertidumbre. O sea, si yo sé que algo va a pasar, que algo es seguro que suceda, pues no tiene sentido y no tiene valor involucrar la estadística, ¿verdad? Sino siempre que haya algún grado de incertidumbre. Y ese grado de certeza o de incertidumbre, que es el complemento, digamos, se mide siempre entre 0% y 100%. Yo no puedo ser más certero de algo que 100% y tampoco menos de 0%. Esos son como las nociones más básicas posibles. Luego hay algunas otras ideas, ¿verdad? Otros conceptos que van a ser relevantes de los que vamos a estar hablando, como es el caso de experimentos. Un experimento básicamente es el, la generación de un resultado de una variable aleatoria, ¿verdad? O sea, donde yo provoco la observación de algo, un fenómeno cuyo resultado no es seguro, ¿verdad? No sé qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, lanzo un dado o lanzo dos dados al mismo tiempo, o lanzo una moneda, o observo la tómbola de la lotería, ¿verdad? La bola esa grande donde sacan las bolitas de resultados de la lotería. Todos esos son, cada uno de esos, el lanzamiento de la moneda como tal, el lanzamiento de los dos dados al mismo tiempo, el sacar la bolita de la tómbola de la lotería, todos estos, cada una de esas situaciones es per se un experimento. O sea, estoy corriendo un proceso, ¿verdad? Cuyo resultado no es seguro. Y registro cuál fue el resultado, ¿verdad? Y cada uno de esos resultados va a tener una probabilidad asignada. Cuando yo de antemano hago una lista, ¿verdad? Hago un listado de todos los resultados posibles, a eso nos referimos con el espacio muestral. O sea, esa es la definición, el espacio muestral. Y ese va a ser muy importante, ¿verdad? Determinar el espacio muestral, porque ese nos va a servir como herramienta o como concepto para poder determinar las probabilidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de obtener un número par, por ejemplo, ¿verdad? En el lanzamiento de un dado, pues me va a servir mucho el saber cuántos son los posibles resultados del lanzamiento de un dado. Por ejemplo, si es esa probabilidad, me interesa saber cuál es de obtener un número par. Ahí diría, bueno, los resultados posibles de un dado son el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Y los números pares de esos 6 que acabo de decir serían 2, 4 y 6. Entonces son 3 resultados de los 6 resultados posibles. O sea, la probabilidad de obtener un número par en el lanzamiento de un dado sería 3 de 6, o sea, la mitad, ¿verdad? Un medio. Por eso va a ser relevante entender o siempre poder dimensionar el espacio muestral. ¿Cuáles son y cuántos sobre todo son todos los resultados
posibles para poder luego calcular las probabilidades. Hagamos un pequeño ejercicio aquí nada más para estar segurísimos. Aquí me voy a ir al Excel. Vamos a poner acá, hacia acá, dado 1, los resultados del dado 1 y hacia acá en las columnas el dado 2. Entonces en filas el dado 1 y en columnas el dado 2. Entonces voy a colocar aquí 1, 2. ¿Verdad? Y aquí para abajo también 1, 2. ¿Verdad? Hasta acá. Y aquí podríamos estar haciendo una combinación de esos números, ¿verdad? Déjenme ver aquí si hay una forma fácil de hacer esto, de concatenar con como para mostrar eso. Entonces vamos a estar moviendo y vamos a ver si funciona así. Entonces aquí yo tengo un 1 y 1. Aquí hacia acá va 4, 1, 6, 1. Bueno, debía haberlo hecho al revés, más bien. Permítanme hacer esto al revés. Vamos a ver. Así. Y así. Ok. Entonces, estos son los resultados, ¿verdad? Cuando lanzo el dado 1, tengo un 1 y un 1 en el segundo dado. 2, 1, 3, 1, etcétera. Y aquí tienen toda la matriz, ¿verdad? Matriz llamándose a una combinación de columnas y filas, ¿verdad? De todos los posibles eventos, resultados posibles de lanzar dos dados al mismo tiempo. ¿Cuántos son en total? ¿Alguien me puede decir? 36. 36, dice Estefano, así es, exactamente. ¿Cómo lo obtuviste, Estefano? ¿Cómo sabes que son 36? Y multiplicando las 6 caras por las 6 caras del dado. Exacto, 6 por 6, ¿verdad? De hecho, aquí está, aquí abajo, ustedes ven siempre en el Excel, aquí dice count 36. Son 36 celdas que las puedo obtener así, haciendo el listado, o sin molestarme de hacer todo el listado podría decir, pues aquí está los 6 de un lado por las 6 del otro, ¿verdad? 6 por 6, 36. Bueno, eso está, digamos, relativamente sencilla. ¿Qué pasa? Hagamos otro escenario acá. Si preguntáramos, ¿verdad? Digamos que aquí hay más o menos 20 personas conectadas, un poquito más, pero partamos de las 20 personas de este grupo. ¿Qué probabilidad? La pregunta es, voy a escribirla acá. Bueno, ¿cuántas formas hay de que 20 personas, 20 de ustedes cumplan en días diferentes? Entonces voy a poner aquí persona 1, persona 2, y así nos vamos aquí hasta la persona 20 por acá. A ver, persona 20. Vamos a hacer esto un poco más pequeño, así. Y aquí vamos a poner los días. Voy a colocar aquí 1, 2, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene esa primera persona posibilidades de cumplir en el año? 364. ¿Por qué decís 364, Esteban? Porque son 364 días en un solo año. Entonces puede cumplir puede cumplir una vez en Ajá. 364 días. Pero ¿por qué no decís 365?
Ah, perdón, perdón. Sí, sí, perdón, perdón. Sí, Ok, me ok. Sí, bueno, te confundí. referís a todos los días del año, pues, perfecto. Sí. Sí, No, perdón, disculpe. nada más quería ver si había alguna razón especial por la que quitaste el día. Ok, la persona 2, ¿cuántos días, digamos? Supongamos que esto es el 1 de enero, 2 de enero, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene la segunda persona para cumplir? Dado que ya la primera persona, digamos que sacó una de las bolitas de la tómbola, si quieren, ya cumplió uno de esos días. Ese sí, Ahí 364. sería uno menos. Uno menos, exacto. Ujú. Dos, y nos vamos aquí hasta 364. ¿Cuánto es la tercera? Ya sospechan para dónde vamos con esto, ¿verdad? Voy a copiar esto. La tercera sería 363, ¿verdad? Y así nos vamos para todo esto. Y entonces habría aquí, ¿verdad? 365 días, 364, 363 y así consecutivamente hasta llegar a la última. Aquí dice 346. ¿Cuántos son el total de formas, cuántas formas hay de que 20 personas cumplan en días diferentes? Hacemos lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? El mismo principio. Aquí dijimos, vamos a multiplicar la cantidad de formas de resultados posibles del dado 1 por la cantidad de resultados posibles del dado 2. Entonces aquí es 365 por 364 por 363 y así consecutivamente, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces aquí Lo que no hagamos eso. entiendo, lo que no entiendo es por qué le va restando un día. Si, digamos, usted no puede Ajá. asumir que porque ya la persona 1 cumplió en tal día, la persona 2 no puede cumplir en ese mismo día. Es que aquí te está diciendo que sean días diferentes, Stefano. Ah, ok, ya. Ya entendí. Ajá. Es por esa restricción, porque si no, efectivamente sería 365 a la 20, ¿verdad? Exacto. Entonces, por esa restricción es que pasó eso. Entonces, aquí decimos esto, ¿verdad? Por esto. Aquí vamos a tener paciencia. Por esto. Y ahí nos vamos. Aquí son 20 personas, ¿verdad? Lo que quiero es que suframos esto un poco aquí juntos, ¿verdad? Para que vean la complejidad y que de pronto podría hacer sentido, que ahorita vamos a entrar a eso, buscar una forma de simplificar todo esto. Ya casi terminamos. Nada más va a ser un número muy grande, ¿verdad? Bueno, es 10 por 10 a la 50, ¿verdad? O sea, millones de millones de millones de millones de formas de que personas cumplan en días diferentes. Lo cual ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? O sea, cómo puede pasar, o sea, cómo podría llegar a ser tantas combinaciones diferentes. Ahora, el problema aquí es para contestar a esa pregunta, el procedimiento se volvió un poco tedioso, ¿verdad? El tener que multiplicar esos 20 números aquí. ¿Cómo podríamos hacer para hacer eso un poco más eficiente? Eh, ¿Alguien recuerda, digo, de matemática? Ustedes llevaron, creo que algo de cálculo o de matemática, ¿verdad? Previo a este curso. Entonces, ¿alguien recuerda con qué función, digamos, o sea, qué tipo de operación aplicamos para decir, voy a multiplicar un número desde el número hasta, ¿verdad? Por el siguiente menor, etcétera, hasta llegar a 1? ¿Qué era eso? ¿Qué tipo de operación hacíamos?
¿Alguien lo tiene presente de casualidad? Voy a poner uno tal vez más sencillo. O sea, cuando yo hacía esto, digamos, tengo el número 4 y el 4, cuando le aplico esa operación, lo que hace es 4 por 3 por 2 por 1. Falló aquí el 2. Por 2 por 1. ¿Recuerdan esta operación cuál era? La que hacía esto. 4 y toma 4, 3, 2, 1. Si tengo 6, entonces era igual 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Habían visto una operación de estas? Profe, en ese caso parece un factorial. Así es un factorial. Gracias, Estefano. Eso es lo que se llama una operación factorial, ¿verdad? Tomo el número que me declararon y multiplico desde el número cada uno de los números siguientes, ¿verdad? Enteros hasta llegar al 1. Eso es la definición de la función factorial. Entonces vean que estamos haciendo algo parecido aquí, ¿verdad? O sea, estamos yéndonos a multiplicar siempre el menor, el menor, el menor, hasta llegar hasta acá. No llegamos hasta 1, ¿verdad? O sea, esto no es 365 factorial. Pero vean que esto es bastante parecido a decir lo siguiente. Vean que yo podría decir qué pasa si uso 365, ¿verdad? Voy a usar esta, por cierto. Esto mismo que dice acá es lo que dice a mano, digamos, es usar la función fact, que es el factorial en Excel, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Entonces, factorial de ese número sería lo mismo que hacer esta operación 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es prácticamente equivalente a lo siguiente. Vamos a ver si están de acuerdo. Es como si estuviera haciendo factorial de 365, ¿verdad? Nada más que corto en 346. Entonces eso sería lo mismo, imagínenselo así, como si estuviéramos haciendo, voy a tratar, de hecho esto ni siquiera deja hacerlo, voy a Profe, tratar creo, así. creo que ya sé cómo es. Es 365 factorial menos 346 factorial. Casi, Stefano, no es menos, velo así, vamos a ver. Aquí tengo, ya casi le llegas estás ahí a 1 centímetro del concepto. 364, entonces voy a hacer esto aquí más bien a nivel de filas para que lo vean. Vamos a irnos aquí hasta el 1. Digamos, aquí llegué a multiplicar, digamos, todos los números del 365 hasta el 1. Y la otra, digamos, lo que dije es que aquí voy a parar, entonces voy a copiar todo esto acá. Entonces vean que esto es, vos decías menos ahora, ¿verdad? En realidad, si yo quisiera que solo queden estos multiplicados, ¿alguien iba a sugerir la solución? Adelante. Alguien está a punto de aquí decir, bueno, aquí tendríamos, aquí arriba sería 365 factorial, ¿verdad? Y este, por ahí vas bien, y este de acá es 345 factorial. Pero ve que el asunto es, si yo quisiera que se elimine, digamos, que no se considere en todo lo que es 365 factorial, que no consideremos toda esta parte de la cola, digamos, lo que tengo que hacer es dividir el factorial de 365 entre el factorial de 345. En ese momento logro generar el resultado bueno, lamentablemente por la cantidad por el tamaño del número no nos está dejando, Excel no puede calcular el factorial de 365, excede la capacidad de cálculo de Excel.
Son demasiadas multiplicaciones, pero sí, tampoco así. Haciendo eso, es que obtengo el mismo número que tengo aquí. ¿Verdad? Ahí voy a obtener el mismo número y es básicamente porque estoy de toda esta cola de números que estoy multiplicando, en el caso de 365 factorial, estoy dividiendo, o sea, vean que toda esta parte sería decir lo siguiente, es prácticamente lo mismo que decir esto. De 365 factorial entre 345 factorial sería lo mismo que decir 365, ¿verdad? Por 364, me perdonan aquí aquí me voy, ¿verdad? Multiplico todos estos hasta 346 y multiplico ahí por 345 factorial, porque lo que seguía ahí era 345 por 344, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a 1. Y eso lo divido entre 345 factorial. Y esto, voy a poner aquí en rojo, se elimina con ¿verdad? Y ahí me queda solo esta parte. Y esta parte es exactamente lo mismo que hicimos aquí. ¿Están de acuerdo? Esta multiplicación de esos 20 números. Entonces, en otras palabras, esto que estamos haciendo aquí, el 365 entre 345, aplica para este caso. Hagamos algo más sencillo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, como una alternativa aquí de escenario, y yo tengo 5 personas, ¿verdad? Aquí vamos a seleccionarlos aquí aleatoriamente del grupo. Vamos a ver quiénes están por aquí. Digamos, está Adriana, está Alejandro, uno de los Alejandros. Vamos a ver quién más unimos aquí, a Julián, uno de los Julianes también. Paola. Y a ver quién más unimos aquí a esto. Y está Sara, ¿verdad? Entonces, entre ustedes 5, vamos a conformar, vamos a escoger una pareja de representantes, ¿verdad? O sea, digo, pareja, un comité de 2 personas, ¿verdad? De representantes de esto, del grupo para cualquier efecto, ¿verdad? Los dos tienen el mismo estatus. Entonces, ¿cuántos son los posibles resultados que tenemos de 2 personas? ¿Verdad? Vamos a poner la pregunta aquí. ¿Cuántos posibles grupos de 2 personas podemos hacer de estas 5 personas elegibles? ¿Cuántos dirían ustedes que deberían salir aquí? 20, profe. ¿Perdón? No sé. 20, 20, dijo Sara. creo, Ok. pero no sé. Puede ser al rato, sí, yo creo que efectivamente tener razón. No sé, más bien decirnos cómo lo hiciste, Sara. No sé, como que dice Adriana Alejandro es 1, Adriana Julián es 2, Adriana Paola es Sara y lo hice manual. Hiciste la lista manualmente ahí. Sí, perfecto, buenísimo. Eso es una forma de hacerlo, ¿verdad? Esto que hizo Sara ahorita. La forma siguiendo esto que acabamos de ver es que aquí tengo esta, digamos, Adriana tiene estos 4, si ustedes quieren, aquí, ¿verdad? Estos 4 de compañeros para hacer grupo. Luego Alejandro tendría, voy a ponerlos estos en otro color, inclusive aquí, como para que quede tal vez un poco más claro. Eso mismo que vos hiciste ahorita, Sara. Alejandro tendría
voy a dejar este en negrita ahora. Tendría estos tres, ¿verdad? También, que serían grupos diferentes. Luego, vamos por acá. Julián tendría estos dos para hacer grupos diferentes. Y Paola y Sara serían los últimos, la última pareja, digamos, posible, diferente a las que ya se mencionaron, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos grupos hay? En este caso tendríamos 4, ¿verdad? Son estos 4, más estos 3, más estos 2, más 1. Entonces tenemos, en total, si nos fijamos acá, contar, son 10 personas. 10 grupos que podríamos hacer. Entonces ahorita le decimos aquí, en realidad Sara tiene razón con lo que propuso de los 20 y no la tiene, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo como un comité de 2 personas en el cual los dos tienen el mismo rango, ¿verdad? La misma relevancia. No es que haya alguien con una función especial. Como si fueran 2 vocales, pues, ¿verdad? Con la misma función. ¿Qué pasa si ahora más bien decimos, si es importante, ¿verdad? O sea, voy a escoger un puesto de presidente y otro de vicepresidente, o otro de vicepresidente. O para hacerlo más evidente esto, y otro de secretario. Porque son funciones diferentes. ¿Qué pasaría? Ahí son estos mismos 10 grupos que tenemos acá o son diferentes. O sea, o son más. Digamos, alguien diría que Sara tiene razón con los 20 que dijo. Profe, no entiendo bien la pregunta. Vamos a ver, aquí en estos, vos decís, aquí salió Adriana Alejandro, ¿verdad? Yo voy a seleccionar, imagínense que tenemos, no sé, hicimos una elección primero para tener elegibles y salieron estos 5 compañeros. Y luego decimos, ahora vamos a llamar primera persona, primer representante o primer vocal, bueno, vocal 1, digamos, y vocal 2. Ambos tienen las mismas funciones. Entonces salió Adriana, ¿verdad? Salió Adriana y salió Alejandro. Adriana y salió Alejandro. Esa sería la primera combinación, estas dos, ¿verdad? Es diferente que salga Alejandro y después Adriana. Si tienen las mismas funciones. No, sería igual. Es lo mismo, ¿verdad? Y por eso aquí nos da igual el orden, ¿verdad? No importa si haya salido primero Adriana o Alejandro. Adriana y Alejandro, en cualquier orden que salgan, es uno de los posibles grupos. Pero si yo dijera, esto no es vocal 1 y vocal 2, sino presidente y secretario, perdón, aquí el tema de género, ahí ustedes me disculpan. Aquí sale Adriana primero y Alejandro segundo. Es diferente que Alejandro acá y Adriana acá, ¿verdad? Profe, en ese caso yo creo que serían 25 grupos posibles. ¿Por qué decir 25? O sea, aquí estamos de acuerdo que son 10, ¿verdad? En este Ajá. caso, cuando da igual el orden. Sí, pero si el orden sí tiene importancia, yo creo que sí podrían haber 25 grupos posibles, porque lo haría como 5 a las 5. No, No, 5 a pero la ahí 2. no ¿Sí? Ujú. 5 a pero la ahí 2. sería, ahí, si usted dice que son 5, caería Ajá. como que podría quedar Adriana de presidente y Adriana de secretario. Si pone 5 y 5. Excelente, Adriana. Eso que acabas de decir es la respuesta para lo que decía creo que Estefano ahorita. Para que sea 5 a la 2, como dice Adriana, tendría que ser que la misma persona haga las dos funciones. Porque ve como en el caso del dado, el 1 y el 1 pueden salir en el mismo lanzamiento. Pero aquí, si salió Adriana, pues no puede volver a salir para el vocal 2, ni en este caso para secretario, ¿verdad? Entonces eso es como uno sin reemplazo, ¿verdad? Salió una persona y ya no puede volver a ocupar otro puesto. Entonces serían 15.
De hecho, sería, si te fijas aquí, serían 20, ¿verdad? Las 20 que hacía Sara al inicio, porque es las mismas que están acá multiplicadas por 2, porque es simplemente el darle vuelta a la pareja, ¿verdad? Como decimos acá. Pues cada una de esas combinaciones, Adriana Alejandro, Adriana Julián, etcétera, cada una de esas le puedo dar vuelta en el orden. Y entonces lo que estoy haciendo es estas 10 multiplicándolas por 2. Son 20 en total. Y eso se refleja a nivel de esto que estábamos calculando. Mira, aquí teníamos esto, lo que decimos es, en el caso de que, o sea, esto que está aquí es el cálculo de cuando, por ejemplo, vamos a aplicarlo aquí a ver qué nos sale. Digamos, esto que les decía ahora sería 5 factorial, ¿verdad? Tengo 5 personas que quiero ordenar en grupos de 2. Entonces hago fact de 5 dividido entre fact de 2, ¿verdad? Dijimos, como para nada más dejar 5 por 4 por 3, ¿verdad? Entonces, esto que obtuvimos, tenemos 5 personas, déjenme ver, 5 personas, ajá, por 2, y esto, no sé por qué no está calculando eso, vamos a ver aquí, combinaciones, tengo 5, 2, 5 en 2, o sea, perdón, eso es lo que hice ahora, no era exactamente así, sino el fact de 5, dijimos, y lo que hice en el caso de los cumpleaños, vean que lo que dividí, en realidad abajo fue, en ese caso de los cumpleaños, eran 365 días, le resté los 20 abajo, ¿verdad? Para dividirlo entre 345 factorial. Entonces aquí tengo que hacer 5 menos 2. Y aquí, ¿qué obtengo? 20. Entonces, este número de 20, ¿a qué se refiere? ¿Al escenario en el que sí es importante el orden o al que no es importante el orden? El que no importa. Al, El al que que no sí importa. importa el orden. Exacto. El que no Vale, importa. 20. Perdón, el que sí importa. O sea, los 20 dijimos es cuando sí importa el orden, como esto, ¿verdad? Adriana Alejandro es diferente que Alejandro de Adriana. Por eso, estos 10 grupos que teníamos acá se multiplicaban por 2. Entonces, ese es el caso. Aquí vamos a ponerle sí importa el orden. Esto, cuando quiero obtener ahora el número cuando no importa el orden, o sea, cuando es lo mismo Adriana Alejandro que Alejandro y Adriana, cuando es vocal 1 y vocal 2, por ejemplo, entonces en ese escenario donde no importa el orden, ahorita lo hago grande esto acá, lo que tengo que hacer es el factorial de 5, dijimos, ¿verdad? Dividido entre el factorial de 5 menos 2, lo mismo que hicimos con el 365 menos 20, ¿verdad? Y aquí, adicionalmente, voy a dividirlo otra vez entre el factorial de 2. Así voy a obtener siempre la cantidad de combinaciones sin importar el orden. Entonces, estas que están acá, vamos a ponerle aquí el nombre que se le da a esto, se llama permutaciones, y estas son las combinaciones. Eso Profe, es una puro pregunta, nombre, ¿verdad? Puro nombre. profe. Sí. ¿Está usted seguro que en el que sí importa el orden, que van a haber 20 permutaciones, no va a haber una que sea repetida? Porque cuando yo le planteé a usted la de x a la 2, daba 20 permutaciones también. Y usted ahí sí asumía que 25, me dijiste, Stefan. Me dijiste 25, ¿verdad? Si querés, hagámoslo acá. Hagámoslo para sentirnos todos cómodos. no, sí, tiene razón, es 25. Disculpe. No, está bien, está bien. Pero sí lo ves, digamos, o sea, aquí es
en realidad es solamente de estos 10, imaginarme cada una de esas 10 parejas puestas al revés, nada más. Por eso es por 2. Y en el caso de que no que sea lo mismo, ¿verdad? Que el orden que no importa, entonces divido, vea que esto es lo mismo que dice acá. ¿Ya? Esto que está acá es lo mismo que tengo aquí, solo que además lo dividí otra vez entre el factorial de 2. Y el factorial de 2 es 2 por 1. O sea, estoy dividiendo las 20 entre 2, básicamente. Entonces, esas son las reglas para calcular, la forma de calcular permutaciones y la forma de calcular combinaciones. ¿Para qué estamos viendo esto acá, compañeros? Porque esa es básicamente la lógica con la que logramos dimensionar o cuantificar todos los resultados posibles. O sea, el espacio muestral. Con eso, Profe, sí, dígame. perdón, es que nada más me perdí ahí al final porque le restó, o sea, porque le restó el -2. En 5 esto que menos. están haciendo acá, sí. En Ajá. lo que les decía es, si nos devolvemos a los cumpleaños aquí, Adriana, en los cumpleaños decíamos que es el factorial de 365, ¿verdad? Entre el factorial de 345, ¿te acuerdas lo que dijimos ahí, verdad? Sí. Y este 345 es 365 menos los 20, que son las 20 personas que está averiguando que cuántas formas había de acomodar en esos días. Entonces siempre voy a tener un número grande de días que tengo que acomodar en cuántas formas diferentes. O aquí, un número grande de personas, 5, que tengo que acomodar en grupos de 2. Ese 2 depende, digamos, si ahí me dijeran en grupos de 3 sería -3, por ejemplo. Exacto, si aquí vos dijeras, no, ahora, de hecho eso es lo bueno de esto, ¿verdad? Si ahora me interesa más bien, ya no esto que está puesto acá, sino cuántos posibles grupos de 3 personas, de 5, entre 5, ¿verdad? Aquí simplemente cambio, ¿verdad? Y digo, bueno, ahora entonces el fac de 5, ¿verdad? Igual, o sea, el factorial de 5 dividido entre el factorial de 5 menos 3, exactamente como acabas de decir, multiplicado por el factorial de 3. Y que esos claramente van a ser menos formas, menos formas que, ¿cómo se llama? Que las, no, bueno, perdón, en este caso nos da exactamente igual, por la combinación aquí nos da exactamente igual, porque al final igual está quedando 2 factorial a este lado y el 3 factorial al otro. Si fueran grupos, digamos, ¿cuántos grupos? De 4 personas de 5, por ejemplo. Vamos a hacer esa diferenciación bien. 5 menos 4 entre el factorial de 4. Ahí serían 5 personas. O si lo llevas al extremo, ¿cuántos grupos hay de 5 personas? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Pero ahí serían pues una única forma. Pero nada más, sí, justo como decías, Adriana, vas cambiando aquí el número grande, le restas por la cantidad del tamaño de los subgrupos que quieres hacer. Ok, gracias. Con gusto. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? En cuanto Profe, a lo que es. yo tengo una pregunta. Sí, Me gustaría saber si es simplemente pura casualidad. Digamos, sí. en las que el orden sí importa, ¿eso se Ujú. podría calcular como x a la 2 menos x o simplemente fue pura casualidad? Hagamos un intento si querés, Estefano. Vamos a ver. Vamos a hacer grupos de 6, digamos, si querés, de 6, de un grupo grande de 11. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí calculamos factorial de 11 entre factorial de 11 menos 6 por factorial de 6
Yo digo en los que el orden sí importa, ¿verdad? Entonces quito esto, sí, ¿verdad? Decís vos. Nada más entre 11 menos 6. Sí, es bastante diferente, creo, de lo que estás imaginándote ahí. Porque vos decías que es 11 al cuadrado menos 6, ¿verdad? Más o menos. 11 al cuadrado menos 11, sí, ¿no? Entonces fue pura casualidad de la pasada. Sí, sí, es Ok. casualidad. Ok. Bueno, vuelvo por acá a la presentación. Aquí está un poco, la vez pasada lo coloqué más aquí a nivel de las diapositivas, pero creo que queda un poco más evidente así como lo estábamos haciendo ahorita. Aquí está el ejercicio igual de los cumpleaños. E inclusive, ¿verdad? Esto es lo mismo. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Del n factorial entre n menos r factorial. Este era como el 365 entre 365 menos 20. Y aquí está, en cuanto a las reglas de conteo, las fórmulas tal cual, ¿verdad? Cuando en combinaciones aquí no importa el orden de los elementos, hago n factorial, n mayúscula es el número grande, ¿verdad? La totalidad de elementos, y estas son las muestras que voy a sacar, o los subgrupos. Entonces aquí divido adicional entre n factorial a la minúscula, y en el caso en el que sí importa el orden, aquí no divido adicionalmente entre la n minúscula. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, de calcular aquí? Bueno, aquí está esto que les decía, de elegir un presidente, un vicepresidente de un grupo de 5 personas. Y también podríamos calcular, para aquellos que sean aficionados a esto, ¿verdad? ¿Cuántas posibles manos hay en un juego de blackjack? ¿Verdad? No sé si hay quienes han tenido experiencia con eso, no quiero comprometerlos, pero en blackjack, a diferencia del 21, ¿verdad? Que también se juega bastante acá, el blackjack es solo en 2 cartas. Entonces, ¿cuántos posibles juegos tengo de 52 cartas para poner en 2 sobre la mesa, ¿verdad? A todos los participantes. Entonces, ahí podría calcular también de los 52 cartas que tengo, cuántos juegos hay, ¿verdad? En 2 cartas. Que básicamente es esto que está aquí. 52 factorial entre 52 menos 2 factorial, que sería 52 por 51, o sea, tengo en total 2652. ¿Cómo se llama? Juegos posibles si es diferente, o sea, es importante el orden, ¿verdad? Si es importante el orden, pero sabemos que en realidad no es importante qué me cayó primero en la mesa, si el as o la cuina, da igual que cuina y as. Entonces lo que aplica en este caso es el cálculo, la utilización del concepto de combinaciones, o sea, adicional a este 2652 que obtuvimos con esto, lo divido entre 2, obteniendo 1326 posibles juegos. Y con esos 1326 yo puedo calcular las probabilidades de ganar con determinadas manos, ¿verdad? Porque esos son todos los posibles resultados que hay en general. Aquí también está explicado tal cual lo del grupo de las 5 personas en 2, que aquí están obteniendo los mismos resultados que ya conversamos. Entonces, bueno, en lugar de explicarles eso aquí en las filminas, por eso me pareció mejor hacerlo aquí juntos en el Excel, ¿verdad? En cuanto a otros temas importantes, nociones básicas en esto de probabilidades, comentarles que hay algunos requerimientos, ¿verdad? O condiciones básicas que deberían cumplirse, como es, por ejemplo, y aquí les comento una vez esta notación, ¿verdad? Cuando tenemos esta P, paréntesis, ¿verdad? Algo dentro del paréntesis y cerramos otra vez, lo leemos en estadística como la probabilidad, ¿verdad? P es probabilidad de que ocurra ¿qué? Lo que está dentro del paréntesis, o sea, la probabilidad de un evento sub I. ¿Qué es eso? Evento sub I. De cualquier evento posible.
¿verdad? La probabilidad de cualquier evento, entiéndase, por ejemplo, la probabilidad de obtener un 1 en el lanzamiento de un dado. O la probabilidad de que todas esas personas cumplan en días diferentes, lo que vimos ahí, o en unas fechas específicas, ¿verdad? Diferentes, va a ser, siempre se va a encontrar entre 0 y 1 inclusive, ¿verdad? O sea, no puede ser menor que 0 y no puede ser mayor que 1. Cualquier probabilidad de cualquier evento. Y una vez que yo tengo determinado cuáles son los posibles resultados, todos los posibles resultados, es decir, cuando yo tengo identificado el espacio muestral completo, como dijimos, ¿verdad? Recuerden que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Una vez que yo tengo eso, la suma de las probabilidades de todos los eventos que conforman ese espacio muestral, o sea, la suma de todas las probabilidades de eventos posibles, siempre debe ser 1 o igual a 100%. Ok, y también aquí decirles que hay básicamente 3 enfoques, ¿verdad? 3 como paradigmas, como dicen tan bonito, ¿verdad? Formas de entender la probabilidad. El primero es el que llamamos el enfoque clásico. El enfoque clásico es el que se utiliza inclusive en estos escenarios que hablamos ahora, como lanzar un dado o jugar la lotería, por ejemplo, en el que simplemente la probabilidad de un evento A, ¿no? Por ejemplo, obtener un número par en el lanzamiento de un dado, va a ser tan fácil como calcular cuántos son los casos favorables a esa definición del evento. Por ejemplo, en el caso del número par, los casos favorables serían 2, 4 y 6, que cumplen con esa característica de ser números pares, y los divido, esos 3 casos favorables, entre los 6 casos posibles, del 1 al 6, ¿verdad? Entonces, la probabilidad la voy a determinar siempre, bajo este enfoque clásico, aplicando esta regla. ¿Cuántos son los casos que cumplen con lo que pide el evento entre el espacio muestral? Ese es el enfoque clásico, que es el que ya usamos ahí para decir ciertas cosas. El enfoque de frecuencia relativa es un tanto diferente, ¿verdad? Supongamos que yo les preguntara a ustedes cuál es la probabilidad de obtener un escudo en el lanzamiento de un dado, perdón, eso sí, va a estar difícil, en el lanzamiento de una moneda, y ustedes me dicen que es un medio, ¿verdad? Porque es uno de los 2 resultados posibles. Y supongamos que la moneda no está sesgada, o sea, es una moneda que no está maleada, como decimos aquí, ¿verdad? Entonces, pues debería ser 50% la probabilidad de obtener un escudo. Eso ustedes lo hacen siguiendo el enfoque clásico. Obviamente no lo llaman así, al rato ni pensaron que pudiera existir un enfoque clásico, pero simplemente dijeron, hay 2 resultados posibles, escudo es uno de los 2, por ende es uno de 2, uno entre 2. Pero yo aquí me podría poner de majadero y decirles, no les creo, ¿verdad? O no me hace sentido solo porque es uno de 2. Pago por ver un poco, ¿verdad? Como decimos. Entonces el enfoque de frecuencia relativa lo que dice es, si usted quiere determinar la probabilidad de un evento A, pues lance la probabilidad de obtener un escudo, lance una suficiente cantidad de veces la moneda para registrar cuántos de todos esos lanzamientos de la moneda fueron escudos y los divide entre la cantidad total de lanzamientos. Entonces, usted tuvo la paciencia de lanzar esa monedita 1000 veces y efectivamente 500 veces salió escudo, 500 entre 1000, se manifestó el 50% que teóricamente nos decía el enfoque clásico. Es el enfoque de frecuencia relativa. Y también puede suceder que tengamos
muestras muy pequeñas y también que no tengamos información previa de referencia, ¿verdad? No tenemos datos, no tenemos información de base para poder calcularla estrictamente, y entonces en esos casos usamos un enfoque subjetivo en el que aproximamos esa probabilidad por criterio experto, ¿verdad? Por saber, por ejemplo, cuando yo lanzo un producto totalmente nuevo, ¿verdad? No tengo nada en el portafolio de lo que ya vendo que se parezca a ese producto. No tengo ventas pasadas tampoco. No tengo nada en la industria que se parezca a eso. Entonces, el lanzar ese producto nuevo implica que yo valide con expertos un nivel de compra, de porcentaje de gente que lo podría comprar con base en esos criterios expertos, no con base en datos o historia pasada en la que yo pueda realizar alguna inferencia. Ese sería el enfoque subjetivo. Bueno, algunas propiedades de probabilidades que también nos van a servir o van a ser importantes tomar en cuenta son las siguientes. Eso que ustedes ven ahí, esa figurita, ese recuadro, ese rectángulo azul con las dos figuritas circulares ahí en el centro, ahí ve, es lo que llamamos lógica en realidad, ni siquiera es tanto estadística, y tal vez algunos o algunas de ustedes se hayan relacionado, hayan estudiado algo de lógica antes, se darán cuenta que esto es lo que se llama teoría de conjuntos, ¿verdad? No es en realidad materia propia de la estadística, sino que es materia de la lógica, ¿verdad? Y ese diagramita, entonces, ese que le estoy mostrando ahí, ese que se llama diagrama de Venn, en teoría de conjuntos, VENN. De hecho, ustedes lo van a ver así en el texto también, en el libro, o lo vieron ya, más bien. Entonces, el espacio muestral S, el conjunto de todos los posibles resultados, está conformado, entre otras, también por estos subconjuntos A y B. Y la probabilidad de A siempre será la proporción que representa A de S, ¿verdad? O sea, es A entre S. Por ejemplo, si todos los elementos tuvieran la misma probabilidad y hay 300 elementos en A y en S hay 1000, 300 entre 1000, 30%, sería la probabilidad de que ocurra A. El complemento lo que nos dice es que en algunas situaciones, en algunos casos, podría ser más fácil calcular la probabilidad de A al calcular la probabilidad de lo que no es A. Y esto es este A a la C, ¿verdad? Esto es A complemento. O sea, vean que la probabilidad de A sería el espacio muestral, que es el 100% de probabilidad, 1, ¿verdad? Menos todo lo que no está en A. La probabilidad de todo lo que no está en A. Entonces, en algunos casos, como los ejercicios que vamos a hacer en un par de sesiones, ustedes van a ver que puede ser más sencillo calcular la probabilidad de lo que no es A que calcular la probabilidad de A. Ejemplo específico podría ser que nos interese, nos vamos a ver de hecho cómo se calcula. Supongamos que a mí me interesa saber, hay una probabilidad de que en un grupo de turistas, ¿verdad? Hay una probabilidad de que cada uno de esos turistas esté interesado en hacer determinado tour, ¿verdad? Entonces, yo tengo un grupo de turistas, 7 turistas que llegaron, y quiero saber la probabilidad de que de ese grupo al menos 2 personas, puede ser 2, 3, 4, 5, 6 o 7 personas, pero por lo menos 2 estén interesados en asistir al tour que voy a organizar. Entonces, eventualmente, ¿verdad? O por lógica diríamos, bueno, calculemos la probabilidad de que vayan 2 personas y calculemos la probabilidad de que vayan 3 y 4 y 5. Entonces puedo calcular una por una de esas, pero ese cálculo se vuelve mucho más tedioso que decir, bueno, esa probabilidad de todas esas
posibles grupos, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa probabilidad debería ser lo mismo que decir el 100% menos la probabilidad de los escenarios que no están incluidos en ese evento. O sea, quiere decir, es 1 menos la probabilidad de que no vaya ninguno o que vaya solo una persona. Porque me dijeron que por lo menos 2 personas de ese grupo de 7 vayan al tour, ¿verdad? A la actividad. Entonces, ahí en ese caso, el A complemento es más bien la probabilidad de que vayan menos de 2 personas, que serían 0 o solo una. ¿Verdad? Es más fácil calcular esas 2 que calcular las otras 6. Eso es lo que les quiero decir. Y en ese caso, pues puede ser útil la noción esta del complemento. Luego también está la ley de la suma. Y la ley de la suma, si uno la ve solo siguiendo un poco lo que nos da el diagrama, ¿qué pasa si yo les preguntara cuál es la probabilidad de obtener de que salga A o de que salga B? Puede salir A o B. Entonces diríamos, bueno, ahora ya nos interesa como el conjunto de los dos, ¿verdad? O sea, vamos a tomar ya no una bolita aparte aquí o la otra, sino las dos juntitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos representan A unido con B, ¿verdad? De todo ese. Entonces, yo puedo determinar la probabilidad de A, de hecho, ya por ahí seguramente la había calculado. Puedo calcular la probabilidad de B y sumo las dos, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo aquí abajo. Eso es cuando es A o B. Pero noten que cuando hago esa suma de A o B, va a haber una parte, aquí esta partecita, que es lo que llamamos la intersección entre A y B, donde se intersecan, valga la redundancia, donde se traslapan, que la estoy sumando en A, o sea, la consideré en A y la vuelvo a considerar en B. Entonces estoy haciendo, ¿verdad?, un doble conteo de esos elementos que están en esa intersección. Por eso es que al tenerlo 2 veces, se lo resto una vez, ¿verdad? Entonces hago probabilidad de A más la probabilidad de B menos una vez la intersección entre A y B. Eso es lo que está simbolizado acá. A intersección B. Entonces, la probabilidad de A unión B o de A o B es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Claro, yo les digo o les comento estas propiedades así como les acabo de decir y suena bastante engorroso y espeso, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, por eso estaba tratando primero como de irnos a la figura. Si uno ve la figura, en realidad hace bastante sentido que estemos buscando obtener esas probabilidades conjuntas de esa forma. Y también hay otra situación que se podría interesarnos y es más bien que yo quiera saber cuál es la probabilidad de A dado B. O sea, eso es lo que llamamos probabilidad condicional, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos un elemento de A, ¿verdad? Pero ya no sobre todo el espacio muestral, ¿verdad? O sea, cuando es A, la probabilidad de A, dijimos así solita, es cuánto representa esta bolita anaranjada del total del espacio azul. Ahora ya no es eso, sino que me están diciendo, usted tiene información adicional. Usted sabe que lo que se seleccionó es parte de B, ¿verdad? Está en esta bolita verde. Y ahora queremos saber cuál es la probabilidad de que además de que fue seleccionado de B, también, o sea, esté en A, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es A? ¿Verdad? ¿Cuánto es esta intersección, en otras palabras, del total de B? Por eso lo que estamos diciendo aquí es que la probabilidad del A condicional a B, A dado B, es la intersección, la probabilidad de la intersección A y B, ¿verdad? Entre la probabilidad de B.
porque esa fue la que nos dijeron que ya sabíamos que era B. Lo que queremos saber es qué probabilidad es de que sea A, dado que es B. Entonces la condicional la vamos a calcular de esta forma. Probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Y también podría ser al revés, más bien, ¿verdad? La probabilidad de B dado A sería igual la intersección. Ahora queremos saber qué probabilidad es que sea de B, dado que es parte de A, dado que ya sabemos que es A. Entonces aquí sería al revés, la intersección, pero ya no dividido entre B, sino dividido entre A, la probabilidad de A. Okay, entonces estas son las probabilidades condicionales que básicamente lo que nos están comunicando es, usted tiene información adicional para calcular la probabilidad de A. ¿Y qué es esa información adicional? Usted sabe que el elemento que se seleccionó es de B. ¿Verdad? Entonces eso es como para poder calcular con mayor precisión esas probabilidades. Pero podría pasar, compañeros, compañeras, que digamos, que hace que sean eventos independientes. Y es cuando decimos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. O sea, me da igual que haya pasado B, sigue siendo la misma probabilidad de A como si yo no supiera que fue B, que pasó B. O al revés, ¿verdad? La probabilidad de B dado A es que sea igual a la probabilidad de B. Entonces, en esos casos hablamos de eventos independientes. Y la ley del producto, ya lo último, ¿verdad? De estas leyes de probabilidad, es que yo cuando necesito saber la probabilidad de A y B, es lo mismo, si se fijan acá, ¿verdad? Aquí estoy básicamente despejando de aquí, ¿verdad? Estoy multiplicando la probabilidad de A, la estoy pasando a multiplicar a este lado, porque lo que decimos es la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Verdad? Entonces lo que estoy haciendo es simplemente multiplicar, pasando este a multiplicar a este lado. Esto es, por ejemplo, cuando decimos, ¿verdad? Cuando decimos el tener, justamente, digamos, el tener dos de ese grupo de turistas que decíamos, ¿verdad? Que vayan dos personas, ¿verdad? Que yo seleccione o pregunte a dos personas consecutivas y que los dos quieran ir al tour, ¿verdad? Entonces, es la probabilidad de que la primera persona quiera ir al tour y de que la segunda persona que yo seleccione también quiera ir al tour. Entonces, puede ser en un escenario en el que yo digo, bueno, la probabilidad de A, ¿qué es? La probabilidad de que la primera persona me diga que sí quiere ir. Por la probabilidad de B, dado A, sería la probabilidad de que la segunda también diga que quiere ir al tour, dado que la primera dijo que sí. Entonces, puede ser que ustedes me digan, esa probabilidad de B dado A le da igual a la segunda persona si la primera persona quiso ir al tour o no. En ese caso serían eventos independientes. En el caso de que sí lo afecte, pues entonces sí tendría sentido el plantear esa probabilidad de B dado A, porque esa segunda persona diría, bueno, mi probabilidad de ir, por ejemplo, es, si no sé nada más, si no sé quién más va a ir, es un 20%. Pero si la primera persona que le preguntaron quiere ir, la probabilidad de que yo vaya es 40%. ¿Verdad? Entonces se modifica mi probabilidad como segunda persona en función de lo que diga la primera. Y entonces yo necesito multiplicar la probabilidad de que la primera persona quiera ir, digamos que es un 30%, por la probabilidad de que la segunda quiera ir, dado que esa primera dijo que sí quería ir. Y así obtengo la probabilidad de que las dos personas consecutivas que le consulté quieran ir al tour. Ese sería como la aplicación, digamos, a nivel lógico de la ley del producto. Ok, bueno, estas cosas que les coloqué aquí son opciones como para acercarnos un poco jugando
a la teoría que les acabo de contar, por ejemplo, haciendo juegos, jugando Blackjack aquí con un simulador en línea, ¿verdad? Este Card Counting Trainer, en la que pueden hacer este tipo de juegos, como lo que les coloqué aquí, o aclaro de una vez, por si acaso hay dudas, esto es totalmente opcional. En esta sesión no hay ejercicio práctico, ni hay tarea para la próxima sesión. Entonces, aquí es una invitación. Si ustedes quieren intentar jugar un poco con eso, aquí nos podemos quedar. Y si no, podríamos igual revisar algunos ejercicios de los libros si gustan. Y en todo caso les recomendaría, como les había dicho, ahora sí, si no lo habían intentado aún, ahora sí va a ser clave no solo hacer la lectura del libro, ¿verdad? De lo que les corresponde para cada sesión, sino también hacer los ejercicios y ver un poco la aplicación práctica que plantea el libro. Porque estos conceptos ahorita, yo espero que lo que les conté aquí en la sesión, pues haga sentido, lo hayan entendido, pero el aplicarlo a ejercicios, ¿verdad? Va a ser una realidad muy distinta a entender lo que estaba planteando yo aquí. Va a requerir mucha práctica. También, por si acaso, no les había llegado aquí tal vez un poco la fama, ¿verdad? La fama del segundo examen, no porque uno lo quiera hacer más o menos complejo que el primero, sino porque la materia como tal es un poco más abstracta, ¿verdad? Es un poco más difícil de digerir, entonces, que la primera parte del curso. Entonces, por favor, hagamos la práctica. Yo estoy a la orden de ustedes para las dudas, preguntas que tengan, pero no dejen que se acumule materia en esto. Aprovechen el rato más bien para irse familiarizando un poco más con todos esos conceptos. Preguntas, comentarios. Profe, entonces usted lo que nos recomienda es hacer como para ir practicando esto, bueno, estas dos cositas y lo del libro. Correcto, Adriana, sí, gracias por el resumen, así es. Y de verdad, háganme caso, por favor, se los pido de todo corazón. Hagan práctica, bastante práctica en lo que sea el libro, les sobra práctica. No necesitamos más práctica que el libro. Entonces, por favor, no se esperen, no dejen que esto se acumule. Les digo de nuevo, y he dado Profe, perdón, dígame. cualquier cosa, digamos, ¿cómo hago para, si me queda alguna duda de algún ejercicio del libro? Aquí definitivamente por correo me puedes enviar dudas si tenés durante la semana, y en las sesiones aquí no tengo ningún tema. Mientras estamos haciendo ejercicio práctico, si es cuestión de quedarnos después un ratito, sin problema, Jorge, podemos revisar dudas. Listo, muchas gracias, profe. Claro. ¿Alguna pregunta de lo que les conté ahora? ¿Algo que hayan visto como que estaba ahí en otro idioma? Bueno, si no tuvieran comentarios o preguntas, hoy terminamos definitivamente más temprano. Y más bien esa con intención también de que ustedes dediquen un rato ahora durante la semana, ojalá ahorita, y si no durante la semana, a revisar esto, a ubicarse en el libro, a hacer un par de preguntas hoy, ojalá, y ir haciéndose un programa, un plan de ir estudiando eso con el libro. José Luis, ¿si vas a comentar algo? Sí, no, era para decirle si me podía quedar un ratito después Claro, de que... por supuesto. Ok. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Si no, hasta aquí llegaríamos hoy y paro la grabación. Bueno, buenas noches, compañeros. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes. Estén bien. Gracias, Gracias, profe. profe, buenas Gracias, noches. profesor. Está muy bien. Chao, profe.
Profe, Sí. una pregunta. Esto es que yo me levanté un momentito al baño y creo que me lo perdí, pero